Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Lucía, la que le va a entrevistar. Y bueno, para empezar con la entrevista, quisiera que me responda cuál es su nombre, qué edad tiene y a qué se dedica actualmente. Hola, soy Karina Aliaga, tengo 44 años, soy periodista de investigación con especialidad en política. Trabajo actualmente en el programa Día D en ATV, conducido por Pamela Bertis. Bueno, vamos a empezar con el bloque ya de preguntas sobre explorar como la característica de la comunicación política en las plataformas digitales y cómo influyen los jóvenes. Desde su experiencia en plataformas digitales, ¿qué características hace que un contenido político resulte atractivo para los jóvenes en TikTok y YouTube? Para comenzar tenemos que tener en cuenta que la televisión ya es un cadáver, ha muerto, y por eso es que hemos pasado a las plataformas de TikTok y también de YouTube. Y te contamos todo lo que hay en un reportaje de más o menos 13 minutos, 14 minutos, en 1 minuto y 30. ¿Cómo lo hacemos? Es bastante sencillo. Realmente colocamos lo más importante que te puede decir tu entrevistado político o el que tú desees tener en realidad para el reportaje que vamos a presentar, y de ahí, ¿qué hacemos? Contextualizar. Contamos un poquito y luego otro bite de tu entrevistado, jalador, revelador, y de esa manera cerramos. Y al final decimos, todo se lo contamos, más detalles, en la noche en el programa Día D. ¿Y qué cree que la cantidad de visualizaciones o seguidores de una cuenta influye en la percepción de veracidad de un mensaje político? Mucho, porque es una comunidad que te sigue, que va contigo, se despierta contigo, duerme contigo y está viendo exactamente qué comentario vas a hacer referente a la coyuntura nacional, referente a qué entrevistado vas a tener, referente a lo que está ocurriendo en el país. O sea, ¿usted cree que las personas que tengan muchos seguidores o que tengan muchas visualizaciones influye mucho en las personas que ven y lo creen como que ese mensaje político verdadero por la cantidad que tienen? Yo creo que es la credibilidad que te dan, ¿no? Es una comunidad que va contigo y te sigue durante años, y por lo que van viendo también, porque son imágenes, las imágenes hablan por sí solas. Y también las pruebas y evidencias que presentamos en estas plataformas digitales, que también las ponemos en televisión, pero colocamos, digamos, en este minuto y medio, clave, sobre todo las evidencias y las pruebas. Entonces, es un público que te cree, que te acompaña y que te ha seguido y que ve día a día exactamente cómo desnudas al político del momento o que está, digamos, en el ojo de la tormenta. ¿Considera que las redes sociales son parte del proceso de especularización hacia figuras políticas? ¿Por qué? ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí. ¿Considera que las redes sociales son parte del proceso de la espectacularización hacia figuras políticas? ¿Y por qué? Sí, hay algunas personas que en realidad son políticos y no periodistas, y de pronto han pasado a plataformas como YouTube. Vamos a hablar ahorita del fiscal, por ejemplo, José Domingo Pérez, que de pronto ha sacado su canal en YouTube todos los domingos con Domingo, sígueme, y todos sabemos que en realidad tiene una tendencia comunista, izquierdista, pues ha sido un aliado de Roberto Sánchez y va a ser el ministro de Justicia. Un fiscal defenestrado, al cual nosotros también hemos puesto en aprietos, que ha utilizado las redes para ganar adeptos, de esa manera. Ahora tenemos otro también, ¿no? Por ejemplo, otro político que en realidad se ganó el cariño de ciertos youtubers, por no decir algún nombre, vamos a dar un nombre, un ejemplo, ya, Cristo Rata. Este señor Acuña, ex candidato a la presidencia, también nunca dio una entrevista en televisión, pero ¿qué hizo? Se agarró de los youtubers, del público juvenil, para ganar más votos de esa manera, más adeptos. Entonces, ¿qué hizo? Show, espectáculo, multiplicaba mal, porque él la sabe hacer, ¿ah? O sea, cada quien aquí acá la Susi Díaz de los 80, para mí es la Acuña de la actualidad. O sea, ¿cree que las redes sociales sí tienen una gran influencia? Hay un gran impacto en la población, por supuesto que sí.
¿Y cómo cree que los creadores de contenido político pueden equilibrar el entretenimiento con el rigor informativo para evitar la difusión de desinformación? O sea, ¿cómo usted cree que ese contenido político se equilibra con el entretenimiento y con una información tipo rigurosa y evita eso, una difusión de desinformación? Cuando dejas de dar tu opinión y cuando dejas de, en realidad, transmitir mensajes por ti mismo, yo creo que tienes que tener siempre el entrevistado a tu lado y tiene que ser siempre un periodista, ¿no? Porque cuando tienes un político entrevistando a otro político, entonces ¿de qué hablamos? No, ahí no hay ninguna credibilidad, no hay transparencia. Cuando tienes un periodista, estamos hablando de una persona totalmente imparcial. Entonces, que te acompañe el especialista al costado, que puede ser el político, el de repente experto en salud, el experto en, no sé, el politólogo, alguien que te ayude a demostrar exactamente un peritaje, por ejemplo, si vas a poder hacer creíble tu mensaje, en realidad. Y bueno, la siguiente pregunta es, en su opinión, ¿cuáles son los principales señales que permite distinguir entre un contenido político informativo y uno que busca desinformar o manipular a la audiencia? Ya, ahí tenemos, podemos decir nombres porque ahí hay muchos, es que hay muchos periodistas que en realidad, tenemos a Rosa María Cifuentes, por ejemplo, ¿no? Que sí tiene una marcada tendencia a, por ejemplo, hay los llamados caviares. A ver, aquí, para nosotros, por ejemplo, los periodistas que estamos en el medio, sabemos que hay periodistas que son, porque he estado también en Willax Televisión, que tienen una marcada línea editorial derechista. Cuando yo estaba en Willax, por ejemplo, todo era anticomunista, antiizquierdista, todos los rojos abajo. Por ejemplo, también había el mensaje que todos los que de derecha había decir amamos a tal, IDL en rojo. Entonces, hay que entender eso. ¿Cuál es la línea que tienes? Entonces, tú puedes irte hacia la izquierda, hacia la derecha. Muchos canales tienen marcado eso y también pasa en las plataformas. Por eso te decía, Rosa María Cifuentes, caviar. Marcos Cifuentes, caviar. ¿Por qué? Porque hay políticos que nunca te dan la entrevista, pero solo los amigos periodistas sí se las dan. Por eso solamente vas a ver en algunos medios, en algunas plataformas, a Gustavo Gorriti, por ejemplo. Gustavo Gorriti nunca te da entrevistas a cualquiera. Solamente si habla con Rosa María. Clara Elvira, también, que fue gerenta de América Televisión. Ahora tiene un canal de YouTube con muchos periodistas. Ya, ellos, por ejemplo, tienen muy bien marcada su línea. Entonces, sí, utilizan las redes para dar sus tendencias y sus opiniones. Y eso es algo que tú te tienes que desenmarcar. Tú no puedes tener pongamos una balanza. Tú no puedes ir ni para la derecha ni para la izquierda. Tú eres un peruano más. Tú vas a informar. Tú no puedes desinformar ni dar tu opinión. Por eso te tiene que acompañar siempre un entrevistado. Pero tú no puedes opinar. Ya. Y bueno, en este caso, ¿qué errores comete con mayor frecuencia los usuarios al buscar contenido político para informarse que los acerque a obtener fake news? ¿Cómo hace que los usuarios, a la hora que ellos buscan un contenido político para estar informados, hace que se acerque a obtener fake news? Porque están buscando en realidad personas que no son periodistas. Están buscando personajes de repente más públicos que no te van a decir la verdad y que te pueden decir falleció fulano de tal cuando en realidad todavía está vivo. O sea, buscan a gente que no es experta. Vamos con ese tema. Ajá. Por ejemplo, ¿cuántos seguidores tiene ese chico Cristo Rata que no tiene ni creo 20 años? O sea, y opina de política. El muchachito ni siquiera debe saber ni quién es Fujimori, ni quién es Abimael Guzmán, ni quién es nada, pero en realidad
opina de eso y habla de eso. Como otros TikTokers también, que Exacto. se creen periodistas. Que se creen periodistas. Ajá. Y para esto, a ver, hay que estar súper bien informado, porque el hecho de que seas joven no significa que seas menos, pero sí tienes que saber quién es Vladimiro Montesinos, sí tienes que acordarte para no repetir la historia, porque mira cuántas veces se repite la historia. Tenemos a Keiko Fujimori por cuarta vez y es presidenta, ya lo logró. Pero ¿por qué se repite esto? La desinformación. Exacto, la desinformación, porque los chicos, los jóvenes, están desinformados, no se acuerdan quién es quién, no saben quién es más. A la persona que están escuchando no tienen ni idea. Por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez, ya inhabilitado, con un programa en un canal de YouTube, qué peligroso puede ser si tiene una tendencia izquierdista, comunista. O sea, ¿qué querían? ¿Otro Pedro Castillo? Claro. ¿Y qué impacto tiene la desinformación política en la participación ciudadana y la toma de decisiones de los jóvenes? Muchísimo, porque por eso estamos como estamos. Tenemos, bueno, yo no, a ver, no tengo nada no tengo nada en contra de Keiko Fujimori, pero hemos llegado una vez más a elegir entre digamos, el cáncer o el SIDA. ¿Me entiendes? A ver, hemos tenido candidatos muy buenos, nuevos, con mucha trayectoria, ¿ya? Nuevos que hemos podido probar. Y nos fuimos nuevamente hacia los extremos. Roberto Sánchez, que es un Pedro Castillo cambiado de sombrero, y Keiko Fujimori, que en realidad tampoco, o sea, tiene mucho, digamos, recelo, ¿no? Vemos precisamente los resultados ahorita, un país dividido. ¿Ya? Y eso lo llevó a la desinformación. ¿Por qué? Porque decían en las encuestadoras qué números daban. Ahí la gente se guiaba por las encuestadoras. Y las encuestadoras realmente no te daban los números reales. O también en TikTok, que salían como los resultados. Números, los resultados. Cuando decían que ya no se podía dar ni información de absolutamente nada de encuestadoras, salían las encuestadoras clandestinas porque no, claro, en televisión no te las podían mostrar, pero por TikTok o por YouTube sí las podías ver. Entonces la gente se podía equivocar por ahí y por ahí se inclinaba para decir, no, para evitar que llegue voy a votar por este. Y ahí empezaba la desinformación y llegamos donde estamos. ¿Y qué estrategias comunicativas tú recomendarías para enseñar a los jóvenes a identificar contenidos políticos confiables en redes sociales? Que yo creo que existe una carrera muy bonita, que en realidad es la que tú estás siguiendo, que se llama Ciencias de la Comunicación, y para eso están los periodistas. Para eso existimos nosotros. ¿Y tú cómo reconoces un periodista? Porque no tienes en realidad, o sea, no una posición, no la tienes. Tú estás aquí para informar, tú vienes aquí a presentarle al público lo que existe, la realidad, sin decir calificativos, sin dar tu opinión, sin decir absolutamente nada, sin tener un pasado oscuro. ¿Me entiendes? Vamos por ahí. Yo considero que las personas con credibilidad tienen que tener una carrera que es Ciencias de la Comunicación, rubro periodismo y listo. Pero no puedes estar escuchando a un político en un canal de YouTube o en un, no sé, en TikTok y ¿qué? Lanzó, porque está ahorita sin chamba, quiere ser periodista, o sea, le encantan las cámaras, claro. Y entonces lanza su opinión y maneja el destino de un país, maneja las neuronas de todos los jóvenes, ¿no es así? Y también como que para enseñar a los jóvenes a identificar contenidos políticos confiables, más que todo es con un experto y una entrevista, en el caso de un periodista, y sacar como pruebas. Yo creo que para tener, digamos, lo más cercano a la verdad, o decir la verdad, es que tienes que tener evidencias. Lo primero es, para eso existe la investigación, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con, por ejemplo, el Equifax, o sea, cuánto tú ganas, cuánto tú tienes de deuda, cuántos tus movimientos. Por eso es que muchos de los políticos tienen, digamos, casos o juicios por lavados de activos, la mayoría.
¿ya? Y que no pueden hasta el momento resolverlos, porque ganan cierta cantidad de dinero, unos 16.000 soles, como los congresistas, y en realidad tienen pues casas de, ya incalculables. ¿De dónde sacas el resto de dinero? Claro. Si comen, si tienen hijos, si tienen un vehículo. Entonces, no hay una explicación. Entonces, para eso, tú tienes que tener toda la información. Te llega, ¿no? Porque hay personas que están muy cerca y siempre hay un Judas que traiciona al político y te van a llegar las pruebas si eres un periodista confiable. Y obviamente hay que ver que son reales, ver, por ejemplo, cuando nos llegan las fotografías de los personajes, cuando se reúnen en la clandestinidad, que sean reales, porque ahora la IA te puede montar todo, te puede también hacer creer y patinar, pero ¿cómo lo sabemos? Porque el personaje que nosotros llamamos el informante o tu fuente, ya estuvo ahí, pero nosotros no revelamos la identidad nunca. ¿Y cómo haces para que los jóvenes, claro, me estás diciendo sobre la IA, cómo usted como que podría enseñar a los jóvenes a identificar, ¿no? ¿Qué imagen es verdadera o cómo ustedes ven eso en los contenidos políticos? Primero, hay muchas características para verlas en forma de imagen. O sea, ahí tú te das cuenta. En realidad, a ver, vamos a ver, sale una fotografía del penal. ¿Qué tan fácil sacar una fotografía de un penal? Difícil. Para empezar, quien saca una fotografía de un penal ya estaría sancionado, cae el jefe limpe, o sea, es difícil. Empezando por ahí, deberías hacerte la pregunta, ¿de dónde salió esa fotografía? Solo que el INPE te la proporcione. Ya, se llama el INPE. Hay una fotografía tal, ¿es real? ¿No es real? Pin, sale la primera respuesta. Segundo, a los familiares de la persona que está presa, en este caso. Vamos con los presidentes presos. Que se difundió alguna vez cuando estaban con el televisor de cada uno. Y esas imágenes sí eran ciertas, pero fue porque el INPE las difundió. Ya, entonces sí eran ciertas. Pero imaginemos que de ahí salgan más fotografías. Ya, ¿cómo compruebas eso? Al INPE, primero. ¿Cómo salieron de ahí? Pero en el caso de los jóvenes, ¿cómo podrían ellos? Ya, identificarlos, porque hay que preguntarse. En realidad, no todo lo que ves es cierto. Eso. O sea, ¿cómo es que algo que tú ves es real? Para empezar, la imagen, al toque tú la puedes ver que no es, digamos, siempre hay algo, no todo es perfecto, es como un billete falsificado. Entonces, en un billete falsificado hay que saber ver la cintilla y todo eso. En la IA es casi igual, no todo es perfecto. Tú ves como que todo sale al mismo momento, los fuegos artificiales, como han hecho con el Mundial. A veces también tú ves ahí las imágenes, no son del todo reales, o sea, ni que fueran mágicos, ¿no? O sea, tampoco hay que ver ahí qué tan real es. O sea, la IA no es perfecta. Por ahí hay una duda, por ejemplo. Tú lo detectas ¿de qué manera? Primero con las fuentes. Sacas la fotografía y vas de frente a la familia, por ejemplo. Fulano de tal, tal, de repente te van a decir que no estuve ahí porque quizá no, pero nosotros lo confrontamos, al menos. Vamos a buscar el personaje. Usted estuvo en este lugar, te lo van a decir. Si empieza a dudar, si empieza a pestañear, si empieza a callarse, a enredarse, te lo van a decir. De esa manera nosotros hacemos la investigación. Llevamos la foto incluso impresa y confrontamos al personaje. O sea, usted, para que los jóvenes identifiquen contenidos políticos confiables... Tiene que estar el personaje en mención en tu TikTok o en tu YouTube. Si no está, no lo crean. Aparte de eso, buscar fuentes... Las fuentes son muy importantes, pues. Por eso te digo, el personaje... Fuentes que en verdad sean confiables. Es más, el mismo personaje que tú estás de repente, digamos, tienes la foto que sale entregando el dinero, lo vas a buscar. Señor, no se lleva una fotografía, por favor nos puede dar una explicación de tal. Ya si se niega, ahí te das cuenta de que hay algo que está mal. Pero en caso de los jóvenes, como que sería ellos buscar en páginas... No, ellos no lo... Claro, o sea, en mi caso, yo lo subo a TikTok, o sea, la evidencia. Para claro, y presento, y se presenta, o sea, presento el momento en que encaro el personaje.
Y empieza a enredarse y empiezan mis preguntas. ¿Pero por qué se enreda? ¿Pero por qué se queda callado? El silencio, quien calla otorga. Ya. Cuando no te den una respuesta, ahí es. ¿Cómo lo demostramos con los jóvenes? Al subir este contenido en TikTok, tiene que estar tu personaje. Definitivo. Es como que, o sea, siempre tienen que estar las versiones. Digamos, el lenguaje audiovisual también en la tele va al TikTok. Tiene que estar el otro lado. O sea, no solamente es, murió tal persona, ya, pero ¿esto cómo tú sabes que es verdad? Ya, tienes que saber, a ver, ¿dónde está el certificado de necropsia? ¿Está? ¿O que vas a escuchar nada más? No puedes, te tienen que presentar el certificado de necropsia, tienen que poner de repente en el canal de YouTube o en TikTok también algún mensaje de la familia que diga, comunicando que realmente, confirmando que ha fallecido tal personaje. Entonces, ¿cuál es, o sea, para sintetizar todo esto, tipo, qué estrategias comunicativas recomendarías? O sea, no, definitivamente para enseñar a los jóvenes a identificar el contenido político confiable en redes sociales. ¿Cómo tú haces que los jóvenes, o cómo recomendarías que los jóvenes entrar a TikTok o YouTube busquen, bueno, contenidos políticos y sean confiables? Definitivamente la página o el TikTok tiene que ser de un periodista y tiene que estar el personaje en mención, el personaje cuestionado, tu entrevistado en el lugar. Así. Nada de que un opinólogo, o sea, una persona hablando de que tal. No. Eso es de tu cabeza. Está en tu imaginación en el país de las maravillas. Mientras no tengas al entrevistado y no estés sentado un periodista, no es real. Claro. Y bueno, ¿qué recomendaciones darías a las instituciones educativas para fortalecer el pensamiento crítico frente a la desinformación política digital? Para los educadores, a los más pequeñitos, desde chiquititos, en los cursos de historia del Perú, por favor, no solo Miguel Grau, por favor, no solo Tupac Amaru, por favor, no solo Micaela Bastida. La historia del Perú es muchísimo más que eso. Es más, no puede ser posible que solo en 4 o 5 años hayamos tenido ¿cuántos presidentes? Eso, o sea, confunde. Ya, tenemos que saber, imagínate, ¿qué presidente del Perú en el año, qué te digo, 2022? Ya, 2023. ¿Cuántos hemos tenido? Ya, tenemos que saber. ¿Y por qué? ¿Y por qué tuvimos tanto? ¿Por qué? ¿Quién desestabilizó el país? La historia del Perú no solo está en el pasado, la historia del Perú está en el presente. Y tenemos que saber todo. ¿Quién es Antauro Humala? Por eso vuelven, pues, porque nadie sabe quién es Antauro Humala. Antauro Humala se levantó en el Andahuaylazo y mató policías. O sea, usted dice que en las instituciones educativas... No se enseña eso, pues. No se enseña quién es Abimael Guzmán. No se enseña quién es Antauro Humala. No se enseña quién es Pedro Castillo. No se enseña quién es Alberto Fujimori. Más que todo, un poco... recordar qué hicieron. Que la robaron. Historia peruana. Exacto, esa es la historia ahorita. Está diciendo que en la educación se está perdiendo un poco la historia peruana y se centran en otras historias de otros países. No, se centra en la historia antigua del Perú. La historia del Perú, Miguel Grau, Micaela Bastida. Claro. Como te decía, ya, bonito hasta ahí, sí es verdad, lindo, tuvimos héroes. Pero ahorita tenemos ladrones de saco y corbata. Tenemos presidentes presos. Y eso no enseñan. Eso no te lo cuentan. Eso es la educación de ahorita. Eso es lo que debería ser. Historia del Perú, presidentes presos. Historia del Perú, candidatos con un montón de antecedentes penales. Eso es lo que tienen que enseñar para que nadie se equivoque. Y desde su experiencia, ¿qué hábitos o prácticas debería adoptar los jóvenes para reducir el riesgo de creer o compartir información política falsa en TikTok y YouTube? Ya. Bueno, ahí sí. ¿Por qué no leen un poco más? En realidad, deberían soltar un poco el celular. Hay que leer un poquito más, en realidad. Y sí, o sea, la televisión ha pasado a ser ya casi un cadáver, como te comentaba. Pero sí, al TikTok, cuando le vayan a poner el clic y vean algo, tiene que estar la evidencia y el entrevistado.
Ese es el consejo que mayor les puedo dar. Antes de darle el multiplicar, el reenviar, el compartir, el enviar, el... No, porque si no, vamos a patinar todos y todo el mundo se va a crear todo un tema... Una desinformación. Una cadena. Ola, una avalancha de desinformación total. Yeah. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. A ti, María Lucía. Gracias.